Saludos. Desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Carúpano y la Maestría en Innovaciones Educativas, abordaremos la temática sobre la innovación y la tecnología educativa, la cual estará a cargo de los maestrantes Alberto Renor, Edwin Marcano, Mauricio García, Jesús García y quienes habla Amílcar Docta, bajo la tutoría del profesor y magíster Jesús Meneses. Saludos, le habla el maestrante Jesús García. Para continuar con el tema a desarrollar, tenemos que tener claro qué es un docente innovador. En este sentido, la revista española digital Euroinnova define un docente innovador, es aquel que supera las prácticas pedagógicas tradicionales, planteando y llevando a las prácticas nuevas propuestas a los procesos pedagógicos. Debe tener conocimiento y experiencia acerca del área de trabajo, una formación que habilite para proponer cambios basado en dotar de experiencia al alumnado. Podemos entender de esta conceptualización que un profesor innovador tiene que dar más de sí, debe formarse y para ello debe cumplir con ciertas características que están muy bien definidas. Entre ellas está la integración de nuevas metodologías didácticas innovadoras. No solamente dar a conocer al alumnado cuáles son estas tecnologías, sino que sean puestas en práctica y sean de uso cotidiano para ellos. Promover las relaciones interpersonales. En la actualidad es muy necesario que se logre la interacción entre el estudiantado para que ellos en conjunto puedan buscar soluciones a casos concretos, lo que desarrolla la colectividad entre ellos. Igual, tiene que ver el uso de las TIC como herramientas de trabajo, teniendo en cuenta que no es solo darle a conocer cuáles son las TIC y cuáles son su forma de uso, sino que en el diario proceso de enseñanza y aprendizaje haga uso de las mismas y los estudiantes se familiaricen con las mismas. Proponer foco de desarrollo de las inteligencias múltiples. En base a su capacitación constante que debe tener un docente innovador, debe hacer el manejo para exaltar las cualidades individuales que tiene cada uno de sus estudiantados y promoviendo el uso de las inteligencias múltiples presentes en cada uno de ellos. Debe haber una formación continua y progresiva en el tiempo. Un maestro innovador o un docente innovador no debe quedarse en una sola práctica, debe formarse diariamente, constantemente, para estar en la actualidad del uso de estas tecnologías y poder aplicar estas herramientas pedagógicas. Educar en valores. Es muy necesario en la actualidad el rescate de los valores y sobre todo hacerlo presente en los estudiantes. Otorgar al alumno organismos de aprendizaje. En este sentido, el estudiante debe apoderarse de su proceso de aprendizaje, que no sea únicamente el docente el que dé la información. El docente innovador debe ser una guía, debe ser un tutor, pero el alumno debe desarrollar las habilidades de construir sus propias herramientas de formación basado en la guía del profesorado. Saludos, quienes habla el maestrante Amílcar Docta. Mi tema a desarrollar trata sobre las relaciones de innovación, desarrollo y el desarrollo educativo a través de las TIC, de las tecnologías de información. Para Barranquilla y Bravo 2020, ellos sostienen que las TIC no solo provee herramientas, medios, recursos y contenidos, sino principalmente entornos y ambientes que promuevan la interacción y experiencias de intercambio entre la innovación educativa y la ciencia tecnológica, lo cual influye positivamente en el desenvolvimiento del sistema educativo y por ende en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los distintos y diversos métodos y técnicas de enseñanza que se aplican en un grupo de capacitadores llamados estos profesores y capacitados estudiantes,
con ayuda de la tecnología para lograr avances en el desarrollo educativo, en el aula de clases. Esto a su vez se relaciona jugando un papel fundamental, importante, en resolver el problema de la calidad educativa, transformándose a través de métodos pedagógicos ineficaces y actualizando a través de herramientas didácticas obsoletas. A través del desarrollo tecnológico permite establecer nuevos modelos de aprendizaje, logrando con esto facilitar el aprendizaje en distintos niveles, llámese el nivel básico, diversificado y universitario. A través de plataformas, a través de plataformas tecnológicas que permitan aumentar y modificar la productividad y eficiencia de las actividades desarrolladas dentro y fuera del campo educativo. Por otra parte, además, gracias a la gran continuidad de la información que se dispone para favorecer a los estudiantes para el logro de sus objetivos y metas planteadas. Por lo tanto, la innovación educativa a través del desarrollo tecnológico fomentado por las diferentes bases institucionales permite que el estudiante y el profesorado cambien esa doctrina de aprendizaje por un nuevo modelo de aprendizaje, utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que van a favorecer las diferentes actividades pedagógicas, utilizando métodos innovadores que van a permitir el buen desarrollo de las actividades presenciales y a distancia. Maestrante Alberto Reynor. Mi tema a tratar son las estrategias didácticas y el uso de las TIC. Las estrategias didácticas son el conjunto de acciones que nos permiten transmitir un aprendizaje significativo y duradero a los estudiantes, rompiendo toda clase de obstáculos y de barreras, que no exista impedimento entre el docente y los estudiantes para transmitir el aprendizaje. Al aludir a la inclusión de las nuevas tecnologías en la educación, es necesario hacer referencia a la relación entre el uso de nuevos medios y la innovación educativa. Conforme que avanza la tecnología y la ciencia, adaptar todos esos recursos y convertirlos en recursos pedagógicos. Toda innovación que suceda en el entorno, el docente debe transformar toda esa clase de cambios y adaptarlos a su aula de clase. Ejemplo de ellos tenemos el TikTok, el YouTube, el Facebook. No solamente los recursos, sino también todas las redes, porque a través, como vimos en pandemia, ninguna de las instituciones paró gracias a los recursos. Creamos grupos por WhatsApp, los grupos por Facebook, toda esa clase de redes y recursos que nos permiten tener ese contacto y esa continuidad con nuestras clases, con los estudiantes, siendo una herramienta didáctica innovadora para favorecer el aprendizaje en los estudiantes, teniendo en cuenta el factor motivacional que representa para los mismos. Se trata de enseñar con TIC y a través de las TIC. Todos esos cambios que ha habido en la tecnología, la educación no se puede quedar atrás. Nosotros tenemos que ir conforme y a la par de la tecnología. Gracias. Sí, Bien, maestrante Edwin Marcano. Una serie de diferencias muy marcadas se establecen entre un docente innovador y un docente tradicional. Por tal razón, es necesario mencionarlas acá para establecer una línea que defina las comparaciones entre una forma de educación y la otra. El docente innovador incorpora los dispositivos tecnológicos constantemente en sus actividades, mientras que el docente tradicional, contrario a esto, los evita. El docente innovador es, por consiguiente, un docente acompañante del estudiante. El docente tradicional se muestra más bien como una especie de instructor. El docente innovador estimula el aprendizaje con distintas experiencias, mientras que el docente tradicional se centra
en los contenidos. El docente innovador hace que los estudiantes vivan las experiencias y aprendan de ellas, mientras que el docente tradicional enseña con la experiencia de todos. El docente innovador aprovecha las experiencias para promover el aprendizaje, mientras que el docente tradicional castiga el error. El docente innovador trabaja de forma colaborativa, fomentando la experiencia grupal, la cooperación, todo lo referente a la convivencia, al compartir, al establecimiento de ejercicios sociales, ¿no?, que contengan experiencias grupales por sí propiamente dichas, mientras que el docente tradicional promueve el trabajo individual. El docente innovador fomenta experiencias que queden grabadas en el estudiante como desarrollo para la vida, mientras que el docente tradicional, contrario a esto, fomenta las competencias curriculares. Saludos. Quienes habla la maestra Mauribe García. Mi tema a desarrollar es la innovación pedagógica en el campo tecnológico. Parachón, en 1979, sostiene que la innovación pedagógica en las perspectivas tecnológicas se concibe como un proceso relativamente mecánico, ya que las relaciones sociales se basan en la necesidad tecnológica como herramienta primordial para la eficiencia, por lo que la innovación pedagógica nos abre el campo a la transformación y avance vertiginoso que en materia de ciencia, tecnología e información estamos viviendo y originando un nuevo contexto social, en lo que los ciudadanos cada día debemos asumir los cambios y retos que impone la sociedad. Es por ello que la expansión de las tecnologías y la comunicación deben abarcar justamente los cambios y las transformaciones en la pedagogía educativa. Por tanto, es necesario que se cumplan las características que estas innovaciones requieren, como es y aguanta la